El diario The New York Times titula: para los legisladores de extrema derecha, el cambio de postura del presidente Trump sobre Epstein es solo una nueva violación. Algunos de los aliados del presidente estadounidense expresaron su frustración por el caso de Jeffrey Epstein y también criticaron sus posturas sobre Irán y Ucrania. Es una diferencia interesante. Este caso de Epstein puede poner en vilo, tiene en vilo a mucha gente si estas cosas trascienden, porque los casos que se dieron allí con menores de edad y otras cosas con personas prominentes, de las cuales hay fotos del propio presidente de los Estados Unidos y personas gente de la realeza inglesa, en fin, este es un caso que puede disparar las antorchas, ¿no? Diga, Camila, buen día. Sí, un poco la polémica se centra ahorita en la famosa lista de Epstein, que es la lista de clientes, porque la Attorney General, que creo que sería como el equivalente a la procuradora, pero bueno, sí, como un equivalente por ahí, dijo que no había evidencia de que Epstein tenía esta lista, luego de que esto ha sido uno de los elementos más prominentes alrededor del caso. Entonces, y que uno de los rumores era que el presidente Trump estaba en la lista. Entonces él salió a decir ahora, después de que ella dijo eso, le dijo que ella debería liberar la información creíble que tenga sobre el caso. Pero sí, mucha de la polémica se centra en esa lista sobre si existe o no existe y quién está en ella o no. Sí, el Washington Post, por su parte, titula: el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros republicanos se distancian del presidente Trump sobre el caso de Epstein. Dice que Johnson declaró ante un podcaster de derecha que apoyaba las publicaciones de los archivos de Epstein. Dice que 2 días después de que el Departamento de Justicia anunciara el cierre del caso, Johnson dijo que nunca se había distanciado tanto de Trump sobre un tema. Por su parte, el Wall Street Journal titula: efecto Trump empieza a notarse en la economía estadounidense. Los nuevos datos reflejan que las políticas arancelarias y de inmigración del presidente están impulsando la inflación y afectando el empleo. La inflación en los Estados Unidos subió al 2,7% a medida que los aranceles se filtran en los precios. Es el efecto cascada que se aparenta que va a ocurrir. Y en Chile hay mucha conmoción por la liberación de un sicario venezolano que fue imputado por el crimen de un empresario en Santiago, capital de Chile. El imputado ha sido vinculado al Tren de Aragua y salió de prisión, está en libertad ahora mismo. Eso ha generado mucha polémica, la está generando todavía en Chile. Mientras que en Cuba, bueno, dimite la ministra de Trabajo tras afirmar que en la isla no hay mendigos, lo cual provocó una oleada de indignación popular y la desautorización del presidente Díaz-Canel. Por su parte, en Guatemala desalojan de una manera inesperada a los maestros que estaban instalados en unas carpas alrededor del Palacio Nacional luego de que estuvieron manifestándose durante 51 días. Tanto en Colombia, el presidente Gustavo Petro acoge la primera cumbre del Grupo de La Haya para concretar acciones contra la ofensiva de Israel en Gaza. Colombia será la sede de la conferencia que reunirá esta semana a delegados de una treintena de países y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. En México, la DEA confisca $10 millones en criptomonedas al cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas atribuyen el golpe a nuevas tecnologías.
Por su parte, en China, la economía resiste la guerra comercial de Trump al crecer 5,2% en el segundo trimestre por el fuerte aumento de las exportaciones que compensan una demanda interna que se mantiene insuficiente. Y en Argentina la principal noticia es que la justicia ha obligado al presidente Milei a dar explicaciones por exponer a un niño autista en las redes sociales. Un juez fue el que acusó al presidente, perdón, el presidente acusó a este juez de ultra kirchnerista. O sea, trató de distraer la atención y llevarlo al plano político. En Costa Rica, la principal noticia de primera plana es que la llegada de turistas a esa nación centroamericana cayó en un 4,8% el mes de junio. Los mercados clave siguen en declive y los vuelos de los Estados Unidos cayeron un 5,4%. Recordemos que una de las fortalezas de Costa Rica es precisamente la forma como han desarrollado con bastante éxito el turismo en su nación, y estas son cifras que realmente son inquietantes de la caída del turismo. Un 4,8% tiene un impacto muy fuerte. La principal noticia en Brasil es que la Fiscalía General pide la condena del expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe contra el actual presidente Ignacio Lula da Silva. Dice que estos golpistas no fue nada más el expresidente Bolsonaro, sino que también hay ministros de su gobierno, hay militares, todos estos arriesgan a recibir penas de prisión de 40 años de cárcel si se logra el fallo para lo que llaman la vieja cúpula de gobierno de Jair Bolsonaro, que ha traído a Donald Trump a opinar sobre ese tema, ¿no? Él ha incluso amenazado a Brasil con relación a que quiere que se le retiren los cargos a Bolsonaro. Es una situación que ha llamado mucho la atención porque es una interferencia en asuntos de otro país, estas medidas que ha anunciado el presidente estadounidense. Por su parte, hay una noticia científica muy importante, y es que un gigante mapa molecular abre el camino para la cura del Alzheimer y el Parkinson. Dice que se trata de una colaboración internacional que realiza el mayor análisis con cientos de millones de muestras y que por su parte va a ser compartida con investigadores de todo el mundo para entender la enfermedad neurológica, pero es neurodegenerativa. ¿Y saben quién está detrás de esto para que se logre esta solución a un criminal que anda por ahí suelto, como es el Alzheimer y también el Parkinson? Bill Gates está detrás de esta actividad que está involucrando en la búsqueda esta a miles de investigadores, de científicos, de médicos, especialistas en lo que se conoce las enfermedades neurodegenerativas. Eso de que esté Gates garantiza fondos no únicamente de parte de él, sino de personas de su entorno. La principal noticia en El Salvador es que el gremio de exportadores salvadoreños espera que el gobierno de Nayib Bukele llegue a un acuerdo con los Estados Unidos para que no se aplique el 10% de impuesto aranceles. Estamos hablando de imposición de aranceles a los salvadoreños, a los productos salvadoreños. Esto lo ha anunciado el presidente Trump, bastante liviano con relación a otros países, 10%, que no deja de ser de fuerte impacto
en las economías de los países. Y en Perú, la principal noticia es que el Congreso agiliza la venganza contra la fiscal de la nación, que es el equivalente como al procurador del país, y declara procedente la denuncia constitucional que busca la inhabilitación de la fiscal general, de la procuradora de Perú. Ahí es un país donde realmente los altos funcionarios, incluidos los presidentes, penden de un hilo. No sé, Camila o Eduardo, si tienen alguna nota internacional para cerrar. Sí, la BBC reporta que en Gaza al menos 20 personas murieron, más que nada aplastadas, cuando, o sea, entre ellos, se atropellaron entre ellos, cuando estaban buscando ayuda en el sitio de la Fundación Humanitaria de Gaza, que esta es una iniciativa privada que conversamos aquí en el programa hace un par de meses ya, que son las que están dando ayuda, apoyadas por, que estaba liderada por un estadounidense que renunció justo antes de que iniciara que iniciaran labores, creo que eso fue en mayo. Y esta es una organización que no tiene el apoyo de la ONU, porque la ONU ha criticado la manera como se está haciendo, de que la gente tiene que caminar o transportarse a veces kilómetros para llegar a 4 sitios específicos donde se les entrega, en vez de que la ayuda se esté llevando a ellos. Y según la ONU, desde mayo, o sea, según la Oficina de Derechos Humanos, desde mayo han muerto 674 personas en áreas alrededor de estos centros donde se distribuye la ayuda. Bueno, incluido ahora estos 20, entre los cuales estaban niños que murieron aplastados por otra gente, porque la gente se tiene que concentrar mucho para ir a buscar esta ayuda, y a veces se forma una desesperación, y algunos de los cuales han muerto, o sea, han sido matados por soldados israelíes también en diferentes momentos. Eduardo, ¿ibas a decir algo? Sí, y es que anoche también en Estados Unidos, en Los Ángeles, se retiraban unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a esa polémica que hubo entre el gobernador de California y el presidente de los Estados Unidos cuando se dieron las protestas por las redadas de migración, que al final la policía no podía con la cantidad de gente que estaba y se ordenó entonces que la Guardia Nacional interviniera. Y hubo una polémica porque recordemos que la pidió el presidente Trump y no el gobernador del estado. Hubo toda una polémica de quién es el que debe o no convocar a la Guardia Nacional. Bueno, anoche se daba la orden para retirar a 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Y también creo que se nos quedó, no recuerdo si la mencionamos, que Estados Unidos e Indonesia ya llegaron a un acuerdo comercial. Esto dentro de toda la presión que está poniendo el presidente Trump con los aranceles para llegar a acuerdos. Honorían la fecha límite era el 9 de julio. Ahora sabemos que los aranceles que los últimos anunció serían vigentes a partir del 1 de agosto, y con este acuerdo los aranceles para Indonesia pasarían de 32% a 19%. Y hay otros elementos del acuerdo. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, nuestro invitado esta mañana es el empresario y presidente de la Fundación Unidos por la Democracia, Aurelio Barriga. ¿Cómo está, don Aurelio? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, y muy contento de estar acompañándolos en esta mañana. Feliz cumpleaños, que estuvo ayer celebrándolo, ¿no? Bueno, una vez al año no hace daño. Amigos, ayer, antes de entrar en materia con el invitado, ve que coincidimos ayer casualmente en un evento que se celebró en el Tribunal Electoral. Un evento de lujo, donde se presentó una trilogía del ex magistrado Eduardo Valdés Escofri, un hombre que dedicó décadas al Tribunal Electoral, llegando incluso a ocupar el cargo de presidente de esa sala. Él presentó la trilogía La Nueva Era Democrática de Panamá, que tiene que ver con la evolución del Tribunal Electoral, y lo dividió en 3 tomos. El primero es la evolución tecnológica de la institución, segundo, la evolución institucional, y tercero, la evolución legal. Esta trilogía, en la convención, voy a mostrarlo para los que nos están viendo en vivo, en video. Esta es la presentación, una presentación verdaderamente de lujo que se entregó ayer, y que lo recibimos como un acto de
aporte para nuestra cultura y conocimiento, lo cual vamos a degustar con calma el fin de semana, ¿no? Así que al tiempo que felicito al Tribunal Electoral por esta iniciativa, también aprovecho para agradecer al magistrado Valdés Escoferi por este aporte, sobre todo por el valor que tienen las casi 4 décadas, creo que él estuvo ahí, ¿no? Sí, Aurelio, ¿no? desde 1990, cuando entró el nuevo gobierno del presidente Endara. Guillermo Endara, cuando fue los inicios de la Segunda República, ¿no? Así que felicitaciones para el ex magistrado Eduardo Valdés Escoferi, conocido por sus amistades como Lalo. Así ¿Puedo que, comentarte algo, Guillermo? por supuesto, Me pareció un acto muy interesante, especialmente por los expositores que comentaron la obra, pero yo recojo que es mantener informado a la sociedad que nosotros no conocemos nuestra historia, de la evolución que hubo del periodo de la dictadura militar, donde no había un tribunal electoral que pudiera garantizar el ejercicio democrático de escoger a tus gobernantes, y posteriormente a las elecciones de mayo de 1989, que fueron realizadas a pesar del riesgo que tenían los ciudadanos de que no se reconociera el resultado de los votos, como en efecto no se hizo, porque se cancelaron las elecciones de una manera abrupta, porque el régimen militar no ganó con su candidato y la oposición, liderada por Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Billy Ford, ganaron con una inmensa mayoría de votos del país. Eso representaba que el país necesitaba un cambio, y el Tribunal Electoral, que estaba corrupto, permitió que ese resultado no fuese reconocido. Y hubo figuras como organizaciones internacionales y el propio presidente Jimmy Carter, que participó como observador, que reconocieron el resultado, pero el Tribunal Electoral, forzado por la dictadura, canceló las elecciones, y ese problema que se da en mayo agudizó la crisis que nos llevó a la invasión de 1989 de diciembre. Yo creo que esa circunstancia tiene que conocerla nuestra ciudadanía, y posterior a eso viene la reconstrucción del Tribunal Electoral, una situación muy difícil viniendo de un periodo dictatorial. Había que ganar la credibilidad y confianza de los ciudadanos en que el voto que se ejerce en las elecciones debe reconocerse para escoger a los gobernantes, tanto en la presidencia como en la asamblea, como en las alcaldías, como en los representantes de corregimiento. Y eso, después de 1990, yo creo que tiene un valor importante, porque hemos escogido en una democracia imperfecta, hemos podido escoger a nuestros gobernantes. Gusten o no, estemos de acuerdo o no, los gobernantes han sido electos. Si bien se cuestiona que como no tenemos segunda vuelta, nosotros escogemos a gobernantes con un porcentaje muy bajo de los votos, como ha sido el caso más reciente con el 34%, pero es el proceso democrático que nuestra Constitución y el Tribunal Electoral requiere. se lo voy a pasar a Eduardo, pero sabes que, Aurelio, también hay que reconocer algo. El Tribunal Electoral no únicamente se convirtió en lo que le corresponde ser un árbitro, ¿ok? Sino que también el Tribunal Electoral ha avalado el triunfo de la persona que fue beneficiada con el voto de la comunidad panameña. O sea, esa es una realidad con un arrastre, un lastre que tenían las elecciones, que aquí se las robaban y aquí, bueno, un desastre. Por primera vez en la historia republicana, después del 90, pasado el 90, se ha ido reconociendo, y ojalá que así siga, la victoria de quien logró concitar la atención y el respaldo de la ciudadanía. Eso es un gran logro también del Tribunal Electoral. Eduardo, adelante. Y es que el Tribunal Electoral, si bien es cierto, ha sido atacado, hay que decirlo, en estos 35 años, el tema del conteo de los votos, y bien lo explicaba Aurelio Barría, no es un problema. Es decir, aquí hoy discutimos si el financiamiento electoral, que si el fuero penal electoral, estamos discutiendo el tema del cociente, el medio cociente, el residuo, etcétera, pero el conteo de los votos como tal, es decir, esa gente con 10 cédulas, esas listas que la gente votaba, que se perdían las actas, o sea, esa parte ya ni siquiera está en la discusión. Es más, se ha subido tanto la barra que en el 94, en esa primera elección en democracia, además de las parciales que se hicieron en el 91,
supimos a las 8 o 9 de la noche quién era el presidente de la República. Y cuando ya son las 7:30, 8 de la noche y ya no se sabe, la gente comienza a hacer presión. Pasó con el caso de Varela, que eran como las 10 y pico de la noche y todavía no se estaba el resultado. Y vamos, nos acostumbramos a tener ese resultado temprano y desde acá como periodista nos asombra cuando en otros países hay elecciones y llega medianoche y todavía no se sabe quién es y uno dice, hey, pero ¿qué está pasando? Si en Panamá nosotros eso a las 8:30, 9 de la noche ya lo sabemos y lo tenemos bastante claro. Así que el tema, por lo menos, el de contar los votos en Panamá ya no es una discusión. Las discusiones electorales hoy son otras y para eso está la Comisión de Reforma del Código Electoral. Pero hay tareas pendientes, Lin Yuen, Eduardo, y todos sabemos que existe la necesidad de hacer reformas electorales que se presentaron en la administración en el periodo anterior y no fueron por una comisión nacional integrada por la sociedad civil, los diferentes representantes de los partidos políticos, y cuando fue a la Asamblea, estas reformas no fueron aprobadas. Si bien contamos los votos, también hay situaciones irregulares que estamos viviendo, pero esas son las menores. El proceso no es perfecto y yo creo que Eduardo Valdés, el magistrado Lalo Valdés, en su historia, yo no he leído los 3 tomos, pero el resumen que se presentó ayer por los expositores, entre ellos Daniel Sobato, el expositor analista político más conocedor de los procesos electorales en América Latina, decantó que Panamá ha avanzado sustancialmente, pero nuestra democracia, que tiene su pilar importante en tener un buen tribunal electoral que cuente los votos, pero que administre el proceso electoral durante todo el periodo, tiene que sufrir mejoras, porque hay muchas debilidades. Y yo creo que esa es mi conclusión y esperamos que este trabajo que ha presentado el magistrado Valdés constituya una base para que los panameños conozcamos no solo la historia, sino que nos movamos hacia el futuro con una mejor estructura del Tribunal Electoral. Bueno, es que tú lo dices muy bien, o sea, esta trilogía a la cual hice referencia, que es el aporte que está haciendo el ex magistrado Eduardo Valadez Coffery, en lo que él titula La nueva era democrática de Panamá, que tiene que ver desde el proceso del año 1990, que es lo que estamos platicando, hasta el 2024. Él habla ahí de cómo ha ido evolucionando esta importante institución respetada, de una muy buena credibilidad como es el Tribunal Electoral. Así que enhorabuena que este ex magistrado deje plasmado para presentes y futuros sus conocimientos y experiencias. Como dije, son 3 tomos de esta obra. El primero es la evolución tecnológica, un factor fundamental en estos tiempos. La evolución institucional, porque esa es la base fundamental, la esencia, el espíritu mismo de la consolidación de una institución. Y la evolución legal, que tiene también que ver tiene una porción importante de su desarrollo. Repito, esta es la obra del exmagistrado Valdés Coffery, un lujo de publicación, que le agradecemos ese aporte, como dije, para que todos tengamos la oportunidad de nutrirnos de ese conocimiento de la savia que deja su experiencia al paso por el Tribunal Electoral. Tengo un corte comercial. Al regreso, continuaremos platicando con nuestro invitado, el respetado ciudadano, líder empresarial, presidente de la Fundación Unidos por la Democracia, don Aurelio Barría. Viene más. Mira, te la paso, que estás muy calladita. Sí. No, a ver, yo creo que el tema de recolección de firmas, libre postulación, lo cociente, el medio cociente, ahí y ha habido desastres y ha habido peleas y hay que arreglar un montón de cosas. Pero los circuitos plurinominales. Eso es una locura. La revocatoria de mandato, Claro, que está ahora muy de moda. Y el fuero. Sí, ahora está muy de moda eso. Ahora mismo está de esa figura. Sí, ahora mismo estamos en ese tema. Hay 3 revocatorias, inclusive la de un alcalde. Señor. Sí, no, y creo que la de Arraiján, creo que también había por ahí una solicitud de revocatoria también, ¿no? Hay que ver si ya la notificaron o no, cómo va, aquí la gente está... Pero paso, ¿Cómo les va? Porque con tanque de gas hubo un intento de revocatoria y se necesitaban como 100.000 firmas y no llegaron ni al 1% de las firmas necesarias. Entonces también, ¿cuál es el espíritu, no?
Hay tres causales que no se usan, que no la están justificando. Ujú. Sí, Camila, por votar en contra no es una causal, que fuera lo que leí. Si te mudaste del circuito, si te condenaron por un delito, una cosa de esas, son las que están y no han sido por eso, ¿no? Camila, tú comienzas con el corte, yo hago una representación y entonces sigue usted. Oye, tenía tiempo que no veía, ayer me sorprendió en el acto Allen, Gerardo Solís, con barba, o sea, me dice que, oye, me veo más joven, y yo, bueno, tengo mis dudas de que con barba te veas más joven. Ah, que mi mamá me dijo, ah, bueno, está bien, pues, ¿qué te la iba a mamá decir? no, la mamá miente. Lo miren con ojos de amor, ¿no? Yo pensé que estaba escondido con todos estos problemas que están A aflorando. lo mejor Pero él por eso es la barba. Yo creo que fue, Don Guillermo, fue magistrado del Tribunal Electoral y lo hizo bastante bien. Yo creo que lo mejor que ha hecho en su vida. don Vamos, Guillermo, Daniel, don Guillermo, vamos al aire. vamos. Camila, 2, 1. Haz tus envíos de dinero a una cuenta bancaria en Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, República Dominicana, México, Ecuador y muchos países más, utilizando la red de más de 200 puntos a nivel nacional de Western Union. Recuerda, haz tus envíos de dinero a una cuenta bancaria en el exterior de manera rápida, confiable y segura con Western Union. Amigos, continuamos hoy disfrutando de la experiencia, del conocimiento, de las vivencias del empresario y presidente actual de la Fundación Unidos por la Democracia, el ciudadano Aurelio Barría, un hombre que tiene una trayectoria muy interesante, hablando casualmente de esos tiempos, ¿no? De lo que fue la transición a la democracia en la época que se creó la Cruzada Civilista. Él fue uno de los líderes, uno de los fundadores, que fue un grupo de protesta que en las calles las protestas salían caras, ¿no? Para aquellos que se atrevían. Eran en tiempos en que hablaban las bayonetas y los toletes, como se le llama aquí en Panamá, y también las balas. Bueno, ayer todavía parece que hubo hablando con Tolete un poco en Tocumen, pero podemos hablar de eso ahora. El lenguaje de los toletes todavía continúa. Malo, malo en democracia. Camila, a propósito, adelante usted. Bueno, a lo que me refería era la protesta ocurrida ayer en Tocumen por residentes que han experimentado dificultades para tener acceso a agua, y parece que hace varios días en particular no tienen agua y salieron a protestar y llegó la policía y bueno, hubo lo que famosamente se llama un confuso incidente. Pero el caso es que agredieron a la representante de Tocumen, que llegó en apoyo a los manifestantes. Hubo por lo menos 3 personas detenidas. La policía sacó 2 comunicados diferentes. Un primero que borraron y después sacaron un segundo más escueto, que la policía acusa de que la representante los agredió. Pero creo que eso refleja, más allá de los detalles de exactamente qué fue lo que pasó, me parece que refleja una nueva tendencia que estamos viendo, que la policía es mucho más rápida en sacar gases lacrimógenos, toletes de ser necesario, o sea, la policía está siendo más agresiva de lo que hemos estado acostumbrados a que es. Lo vimos en la Operación Omega con algunos de los videos que salieron, y sí quería escuchar la opinión de Aurelio Barría sobre el actuar de la policía. Incluso con este caso, en protestas con poca gente, si hay un uso desproporcionado de la fuerza. Muchas gracias, Camila. Y tenemos una cosa en común, Camila y yo fuimos a la misma universidad, la Universidad de Villanova, donde fue a estudiar también el Papa León XIV. Así es que quiero recordarte que tenemos un buen precedente en nuestra formación profesional. Eh, Efectivamente, inclusive la representante Arielis Barría debe ser pariente lejana, porque, pero con mucho gusto, pues reconozco el apellido. Fue detenida. Leía hoy en el diario La Prensa que como consecuencia de estas protestas, la policía arrestó a la representante del corregimiento. Las protestas
la justifico porque la sociedad no tiene agua. Eso es un factor fundamental y no puede ser, y esos son los problemas que actualmente el Ejecutivo tiene que enfrentar a través de las instituciones y los ministerios. Hay necesidades básicas que tenemos en las diferentes comunidades de nuestro país. Y van a haber protestas y tenemos que buscar la manera. No creo que ese problema lo causó esta administración en un año. Es consecuencia de lo que no se ha atendido por muchos años, pero la gente tiene que reaccionar. La pregunta que me haces, si hubo uso excesivo de fuerzas, tenemos que analizar y conocer más a fondo e investigar. Cuando vemos las tomas en la televisión de lo que sucedió, pues nos llama la atención. Nosotros hemos vivido circunstancias de represión en el pasado, cuando el movimiento civilista, pero bueno, nuestra causa era una circunstancia distinta y no era violenta. ¿Cómo se sucedieron los actos en Tocumen? Lo desconozco para poder opinar, pero si hubo confrontación entre miembros de la sociedad o personas de la comunidad con las autoridades que quizás quisieron abrir las calles, pudo haber llegado a una consecuencia porque tienen que usar fuerza relativa. Yo creo que debemos preservar los derechos de los ciudadanos a protestar. Se debe hacer dentro de lo que permite la ley. Tú puedes protestar en las aceras, no puedes intervenir, no debes intervenir si no estás autorizado a una manifestación como debe hacerse. Debes hacer su protesta en las calles para que las personas puedan transitar en los vehículos o a pie. Entonces, yo diría que hay que investigar qué fue lo que pasó y si hubo exceso, pues habrán que tomarse las medidas para que eso no se corrija. A veces las autoridades y los dirigentes de la policía no ordenan de esa manera, pero cuando la persona está enfrente y se ve con un riesgo o amenazada por alguna circunstancia, reacciona. Entonces, esperemos que esto no sea y no sea repetitivo y que esto se corrija. Que las protestas se den en las aceras donde se debe dar. Si tiene que hacerse una marcha, hay que pedir permiso a la alcaldía, como se ha hecho en el pasado y como lo hicimos durante la cruzada civilista, pero en aquellos tiempos se reprimía porque no se quería, y eran pacíficas, vestidos de blanco, con unas banderas, caminando pacíficamente hombres y mujeres, y algunas veces solo manifestaciones de damas, que eran reprimidas porque el régimen no aceptaba las protestas. En un régimen, en un gobierno democrático, se permiten las protestas y se permiten que se den las exposiciones de las manifestaciones por los actos que se consideran, pero tienen que cumplirse con la ley. No puede trancarse las calles y afectar el derecho al tránsito de las demás personas sin permiso. Pero al mismo tiempo tiene que haber una mínima efectividad en resolver los problemas, porque nadie está en su casa tranquilo y está aburrido y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a cerrar una calle. Claro. En general es porque ha habido una desatención por un X número de tiempo, y esa es la única manera en que la gente ha encontrado que la autoridad llega y les presta atención. ¿Cuánto tiempo no habrá estado esta gente en Tocumen o en Cabuya específicamente solicitando agua, haciendo llamados a que necesitan agua? Entonces, también hay una responsabilidad compartida. Si no hay una solución pronta y efectiva a los problemas. Camila, el problema del agua no solo es en esta área que tú mencionas. Mira lo que pasó en semanas atrás con el problema en Chitré y la comunidad de miles de personas sin agua. Y no solo en estas dos áreas. El problema es grave. El gobierno tiene una responsabilidad de informarnos cuáles son los planes para que el IDAN verdaderamente se constituya en la autoridad del área del agua. Ahora mismo tenemos un tema enfrente para mejorar el abastecimiento de agua en el país, que es la construcción de la represa de Río Indio, principalmente para abastecer de agua a las provincias del Panamá Este y Panamá Oeste, pero también con un saldo para permitir el flujo de los tránsitos por el canal, que hoy día esto disminuye porque aproximadamente 10 tránsitos diarios es lo que se usa para el consumo, que se le quita al canal para el consumo del agua a los ciudadanos. Pero la verdad prevalece por encima de cualquier tipo de especulación. La violencia desgarra el tejido social, sin la menor duda. Eso deja no únicamente heridas
no únicamente deja huellas, sino que va creando un resentimiento social que no se puede medir, es inconmensurable. ¿Y saben qué? Por décadas, en democracia, 90, década de 90 para acá, la incapacidad de muchos funcionarios en resolver problemas de las comunidades de diversa naturaleza genera entonces estas protestas que son justificadas. ¿Por qué? Porque solamente la vive el afectado, los que estamos de fuera no entendemos eso, y muchas veces ni nos interesa conocerla. Entonces tiene que haber una capacidad de respuesta o de atención a la problemática, porque hay demasiados luces y tinieblas en el tema ese de lo que es el cumplimiento hacia la sociedad, hacia el pueblo, como se le llama. Pero yo sí creo y estoy de acuerdo en que las protestas tienen que ser pacíficas, no violentas, respetando el derecho de terceros. Pero no olvidemos que, reitero, en el caso del agua, y hay que verlo como es y decirlo, primero que la crisis del agua es un gran negocio para un grupo de personas privilegiadas. Eso no es nada nuevo, aquí no hay nada oculto bajo el sol. Que aquí ha habido intentos de privatizar el IDAN. Por supuesto, es evidente que eso se dio porque sería el más seguro y rentable negocio de este país. ¿Ok? Lo que hay verdades que aquí se ocultan o hay cobardía en decirlas. Pero hay un mar de fondo, un profundo mar de fondo en este tipo de circunstancias, particularmente el agua. Y lo peor, que el agua tiene que ver, ojo, con nuestras vidas y con nuestra salud, la calidad del agua. Entonces la cosa no es tan sencilla como esa. Lo que yo conmino a las autoridades locales es que se acostumbren a ir a los puntos donde hay problemas. ¿Ok? Eso es fundamental. Hablen y escuchen y resuelvan. Esa es la labor de lo que son algunos beneficiados con el voto popular, otros que se les encarga la responsabilidad de ser elementos decisivos en las comunidades. Camila, adelante. No, y también un poco lo que comentaba, estaba leyendo que el director de la policía dice que la protesta empezó a las 4:30 de la tarde y que y sabemos que la confrontación ocurrió de noche. En esas por lo menos 3 horas, ¿quién del IDAN llegó atrás? O sea, ¿qué autoridad? Porque la representante fue a representar a su comunidad, pero no. ¿Quién del IDAN, por ejemplo, fue a buscar atender? O sea, creo que incluso la respuesta no es poner la policía y que los quiten, sino también quién llega a hablar con la gente. Claro. Y eso es algo que incluso hemos visto en incidentes anteriores, como fue el caso de, me parece que fue en Arboledas, que era un tema de luz, también que tenían apagones, etcétera. Las autoridades encargadas tienen que estar también listas para poder ir a dar la cara a una comunidad, a expresar una respuesta, a dar una explicación o algo. Creo que también hay que ver algo de eso, porque la gente quiere ser escuchada, por eso es que la gente está haciendo lo que hace. Y tienen que ser un poco más efectivos en dar esa respuesta, aunque sea la respuesta sea lo vine a escuchar y voy a ir a buscar una respuesta con mi jefe. Aunque fuera eso, también tiene que ser parte de los protocolos de lidiar con protestas, no simplemente es que vaya la policía y los quite del camino. Sí, eso de que hablen los toletes, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y que hablen los gases lacrimógenos tampoco. Y que hable la violencia no creo que sea inteligente, ni prudente, mucho menos. Entonces, uno tiene que haber diálogo, pero sobre todo la capacidad de respuesta a los problemas que tienen las comunidades. La crisis del agua nos golpea, nos muerde, nos afecta, y hay que buscar una forma. Pero sobre todo, escuchen a la gente, hombre. Hay que escuchar a la gente. Porque dígame, un minuto. Sí, no, yo estoy muy consciente y me gustaría que tocáramos que el país requiere no solo de la atención al problema del agua, como bien lo trajo Camila, hay otros problemas nacionales que afectan a las comunidades que debe ser una prioridad y tiene que ser una prioridad de esta administración pública. Y yo creo que de eso podemos hablar, de qué nos queda de aquí en adelante. Yo creo que estamos en un rebote de la crisis más reciente, pero todavía hay casos pendientes como el que bien mencionas tú y debemos hablarlo con toda franqueza y expresar qué es lo que nosotros esperamos del Ejecutivo. Dite la clave, Aurelio, hablarlo, diálogo.
ese es el nombre del estilo con que se debe gobernar y nosotros los ciudadanos hacerlo hablando, no con violencia. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, hablando del tema del agua, lo ocurrido ayer, lamentable por cierto, que una autoridad local haya sido aprehendida. Aquí me están escribiendo, dice que no únicamente en los barrios marginales, dice que Alto de Betania tiene días, semanas y meses con la crisis del agua como algo constante. Alto de Betania es aquí mismo, en el centro de la capital de la República, y ayer, dice este oyente, y otra dama también que está escribiendo, que ayer en ese sitio no había agua. Betania, un corregimiento de los más grandes, dice que... Yo debo decir algo. Aquí la mayor muestra de que el panameño es un ser de paz es la relativa calma en la que vivimos con la cantidad de problemas que tiene la gente. Verdaderamente, en este país hay bastante paz para la cantidad de gente que no tiene agua. Porque, o sea, el nivel de desesperación que debe causar no saber todos los días si vas a poder bañar a tu hijo o si tú vas a poder tener agua en la olla para cocinar y eso que la tengas. Después la segunda conversación sobre si está limpia o no, o si tiene gusanos o no, como lo está experimentando la gente en Azuero. O sea, el nivel de crisis, por ejemplo, que hay en Azuero, que no haya causado una crisis nacional, nos debe sorprender a todos y es algo de lo que todos, espero que haya un reconocimiento de eso. Entonces, que la gente salga a protestar porque no tenga agua y que le tiren a la policía, suena raro porque es algo tan básico que no está garantizado en este país. Bueno, no tenemos... Y creo que tenemos bastante paz para la falta de agua que hay. Pero no juguemos con eso. Bueno, podemos No juguemos con eso. Podemos alar o tirar de la soga al león, pero no metamos la cabeza dentro de la boquita del león. Les prometo que eso es peligroso aquí y en cualquier país del mundo. La paciencia se agota. Mucho cuidado, ¿eh? A ver, Eduardo Linjoen, adelante. Sí, a ver, es inaceptable que todavía tengamos problemas de agua y el problema es que Panamá tiene el antecedente. Presumíamos el mejor agua del mundo era la que teníamos en Panamá, el champán del agua potable era la nuestra, etcétera. Y resulta que ahora tenemos un problema serio de agua en la ciudad. A ver, y sí, hay un problema con la planta potabilizadora de Chilibre que yo no sé cuántas veces hay que paralizarla. Somos los que más mantenimiento le damos a una planta que a cada rato se para también y nos deja tirados. Pero en Los Santos tampoco hay agua. Y en Chiriquí también hay problemas de agua y un montón de otros lugares también tienen el mismo problema de agua. Llueve mucho, se crece el río Chico y en Natá no hay agua porque cuando es verano está muy seco y porque cuando llueve mucho hay que parar la toma porque hay un problema de que hay demasiada agua también. Igual ahora el lío que se tiene con el río La Villa. Entonces, ¿cuándo vamos a ponernos serios con el tema del agua? Gobierno y gobernados. Sí, nos dice el gobierno. Somos el país que más agua consume per cápita. Cada vez que nos lavamos los dientes, nos afeitamos, dejamos la llave abierta y uno está ahí, no le importa que el agua se esté botando. Pero bueno, también hay que ponerle medidor a todo el mundo y que se lean esos medidores y se le cobre a todo el mundo lo que tiene y lo que está consumiendo de agua. Esas son cosas que a lo mejor la gente no quiere hablar porque el agua no se le niega a nadie. Pero bueno, yo sí creo que hay que encontrar la fórmula de tener un consumo responsable del agua para que nos alcance a todos y a los que les sobra el agua, no excederse para que les llegue por tubería, no es que hay que ir a buscar al río, por tubería a la casa a los que no la tienen. Pero Eduardo, usted dijo algo clave a mi juicio y me gustaría escuchar la opinión de don Aurelio Barría, nuestro invitado. Gracias, Guillermo. Yo pienso que nosotros aquí... Permiso, Aurelio, un segundito nada más para darle seguimiento a lo que dijo Eduardo. En mi opinión, es inaceptable que en propio siglo XXI, tiempo de tecnología, inteligencia artificial, de muchísimas cosas que suceden, que en la capital de la República, miren, en la capital de la República de ser el sitio más emblemático de las cosas buenas del país, todavía estemos con lo que llaman cortes planificados, con una planta que se está reparando cada cierto tiempo en desmedro de la ciudadanía, porque no es que se
detiene por 1 hora, por 2 horas, de un día para otro. Entonces, yo no sé cuándo se le va a encontrar una solución real y completa a esta crisis que tenemos, porque créanme una cosa, esto es como un carro viejo, ¿no? Le sale primero un problema en los frenos, después otro día en la transmisión, después otro día que, bueno, ¿cuándo se le va a encontrar la solución a que la capital de la República, que piensa despegar como una capital, digamos, cosmopolita, que pretendemos que venga el turismo, así no se puede hacer ni turismo, y podemos vivir bien todos los ciudadanos que vivimos en esta patria En bendita? el segundo país que más llueve en el mundo y 4 millones de personas. O sea, en Manhattan son 8 millones de personas y tienen agua 24/7. Es lo que no entiendo. Es lo que no, Claro. bueno, Aurelio. Bueno, yo creo que tú has mencionado una palabra importante. Hablemos del diagnóstico, hablemos del problema, pero pensemos también en la solución como ciudadanos y como gobierno también. Yo pienso y recomendaría que, dada esta circunstancia que hemos anotado, el gobierno debería constituir una comisión prioritaria de urgencia nacional para estudiar con los mejores talentos, los mejores ingenieros sanitarios y los mejores administradores eh, una, las acciones a tomar. Ya tenemos el proyecto de Río Indio, pero eso no es suficiente. Bien lo dijo Lin Yuen, nosotros tenemos que educarnos porque malgastamos el agua. No la sabemos usar, somos de los países de mayor consumo per cápita. Segundo, lo que se pierde en las tuberías mal administradas, mal conectadas, es enorme. Yo creo que Las de la fugas, producción... la fuga también, la La fuga de fuga, agua. bueno, lo que se pierde en las fugas, no solo a nivel de la capital y la provincia este y oeste, sino también en el interior. También hay acueductos rurales, hay pozos. Mira, yo creo que este es un tema de prioridad nacional, así como los hay en otros sentidos, porque no es el único problema que tenemos y de eso quería hablarte. Creo que en este momento debemos sentarnos a pensar y a sanar heridas. Hemos venido de una crisis de casi 2 meses en la educación. La educación es un problema nacional también, no solo porque se suspendieron las huelgas, se resolvió el problema de la educación. Tenemos que formar y capacitar a mejores educadores y docentes. La inteligencia artificial nos está golpeando en todas las áreas. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? No solo hay que darle la computadora, hay que preparar a los educadores con personas capaces que puedan orientar en el uso de la inteligencia artificial para que los estudiantes puedan administrarlo juiciosamente. De lo contrario, vamos a tener estudiantes que no piensan porque todo es ChatGPT y todo es el celular y sencillamente no razonan, no piensan en soluciones, no tienen la acción cognitiva del análisis de los problemas. Tenemos problemas de la basura, pero los más graves problemas son los problemas laborales. Tenemos problemas de un desempleo enorme. Yo creo que el gobierno debe enfocarse en este momento, superar la crisis, ha dejado heridas, pero debemos sanarla. Esta es una familia nacional y el propósito fundamental es que haya crecimiento y oportunidades para todos los ciudadanos. Mejorar su educación, mejorar su salud, mejorar el agua, pero darles oportunidades de empleo. Hay un proyecto de ley que, y permítame terminar, Guillermo, proyecto de ley que se está estudiando con la ministra de Trabajo para generar un programa de pasantías para permitir que las empresas privadas puedan contratar por un periodo a estudiantes o graduados recientes de la escuela secundaria de entre 18 y 25 años. Yo creo que tenemos que apoyarlo, las iniciativas que tiene el Ministerio de Trabajo, pero rápidamente, en vez de estar discutiendo 2 semanas, una semana en que cuántas comisiones y qué otros proyectos, que si el día del tabaco o el día del sombrero, señores, tenemos que enfocarnos en resolver los problemas nacionales. Esa es una prioridad. Hablaba usted de la educación, tengo que irme ya, porque lamentablemente el tiempo es así, ¿no? Pero ¿sabe qué? Para mí es inadmisible que en estos tiempos todavía haya escuelas en las condiciones deplorables en que se encuentran aquí en la capital y en el interior del país. ¿Ok? Sin agua. De las escuelas, la condición de las escuelas, que tampoco tienen agua muchas de ellas. En fin, ¿cómo hacemos para poner una lista de prioridades debidamente ordenada, prioridades,
1, 2, 3, 4, eso se llama planificación, que lamentablemente los últimos gobiernos, y hay que hacerse un mea culpa, no han sido muy buenos en planificación, ¿eh? Pero lo que es peor, muy malos en mantenimiento. Aquí la palabra mantenimiento no existe, no se le da seguimiento, eso se ve no únicamente en las escuelas, sino también en las carreteras y otras cosas. El tema ese tan fundamental para todos. Aurelio Barría, un gusto haberlo tenido aquí como invitado, un placer. ¿Eh? Espero que no sea la última vez. Esto. Se la tomo como una invitación a invitarlo para redundantemente hablando, ¿no? Sí. Usted será, como siempre, invitado. Aurelio, un abrazo grande, un Gracias. placer. Que la pase muy bien. Eduardo Linjuen, Camila Dame y Guillermo Antonio Dame, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta mañana.